Muy buenas noches, señoras y señores. Nuevo capítulo de Vidas Públicas, Vidas Privadas. Hoy está con nosotros Emilio León. Es el portavoz de Podemos en la Junta General del Principado. Su madre, la de Emilio, está mucho más preparada que él, ideológicamente, intelectualmente, hasta el punto que ella supo, antes que él, que en el campus de Somosaguas un grupo de universitarios con coleta y gafas de Pitagorín la estaban liando. Y nació Podemos, fue parido transversalmente electoral. ¿Cuánto le debe, por cierto, Emilio León a Isidro Fernández Rozada con aquel Isidro me presento? Y se presentó, y ganó escaño y está en el Parlamento. En su primera intervención desde el atril de la Junta fue acusado de beberse todas las existencias de agua del edificio. Porque otra cosa no, pero agua bebe como un dinosaurio. Este programa que habla de lo público y lo privado ha tenido grandes obstáculos, dinosaurios, molinos de viento, para saber de lo suyo, de lo que no se sabe. Así es él, celoso de lo íntimo. De todos modos, Emilio, en la vida siempre hay un delator, o varios, o varias. Así que sé que él fue coleta morada antes que el otro coleta morada. Sé que como cualquier persona más o menos de derechas es seguidor del Real Madrid. Y cuidado que yo no creo en absoluto que el Real Madrid sea el equipo del régimen, eso dicen. Es una leyenda urbana, la misma que dice que Emilio León va a misa clandestinamente. Adora a Julio Iglesias, es un gran karateca, tiene miedo escénico o se reúne en secreto con cherines en el cruce de peatones de Marqués de Santa Cruz, esquina Fuela. Seguramente hay más secretos, falso o verdadero. Lo cierto es que se derrite con un tango de Gardel. No busca la erótica del poder, como Jack White, entre otras cosas, porque tampoco se ha puesto límites a eso que se llama la piel como frontera. Emilio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por venir. Gracias por la presentación. Oye, que estoy pensando en presentarme. ¿A ti qué te parece? Me parece una buena idea. Vamos a necesitar relevo dentro de 4 años. Porque nos vais haciendo mayores todos. Nos vamos haciendo cosas, mayores, ¿no? y no llegamos para quedarnos, así que... ¿Cuánto le debes a Isidro, no? A Isidro Fernández Rozada. Sí, la verdad que Isidro Fernández nos dio un buen consejo. El pobre lo cogimos en medio de la asamblea, en medio de la plaza, para preguntarle qué había pasado con los ahorros de tanta gente que sufrió el corralito asturiano. Ya. Y allí nos pusimos a discutir y efectivamente lo explicó muy claro. Si quieres que las cosas cambien, preséntate. Y tú dijiste, me presento. Pues nos presentamos. Bueno, oye, eres físico, pero además eres historiador. Yo no sé si esto segundo lo conoce mucha gente, creo que no, ¿no? No, bueno, yo terminé la licenciatura de Física, hice los cursos de doctorado en Historia, hice un trabajo de investigación sobre alimentación, historia. Me apetecía hacer un recorrido por Asturias y por la historia, y como somos lo que comemos, pues toda nuestra historia está en un plato. Oye, puede cambiarse, no lo sé, las leyes de la física, no sé si puede cambiarse las leyes de la historia. ¿Tú estás entre estos que piensan que sí, la historia puede cambiarse? Yo creo que la historia la estamos haciendo y la estamos construyendo, y precisamente la gracia de vivirla, de esta película que se está rodando en todas las esquinas, ya no hace falta ir a una sala de cine, estamos viviendo un cambio histórico y lo estamos viviendo y protagonizando nosotros y nosotras. Bueno, y la física también puede cambiarse, ¿no? La física explica muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas más difíciles que explicar y de comprender que la física relativista o la física cuántica, por ejemplo, cómo funciona el Parlamento. Eso cuesta mucho más. Ya. Oye, vamos con algunas cosas de la política serias. Por ejemplo, estamos en la semana de los premios Princesa de Asturias. ¿Tú también piensas que, en fin, son un derroche y por otra parte están trasnochados? A mí me da la sensación de que con los premios Príncipe tengo sensaciones encontradas, ¿eh? Como la mayor parte de la ciudadanía. A mí me gusta que de Asturias estén las portadas de los periódicos y no por los casos Villa y Rato. Y me gusta además que haya gente en nuestras ciudades de reconocido prestigio internacional. Pero es verdad también que son unos premios en los que quienes los entregan tienen poco que ver con los valores que supuestamente tienen los premios. Nos encontramos premiados que se caracterizan por investigar, por construir la Wikipedia de forma colaborativa, y quien da los premios son empresas que muchas veces viven de la privatización. Nos encontramos con premios a personas que van a aplacar el ébola y a atender con su propio cuerpo y con pocos recursos una enfermedad muy grave, y sin embargo otros solo visitan continentes como el africano para expoliarlo. Así que en ese sentido el sentimiento es encontrado. Entiendo que la gente quiera disfrutar de esos premios, pero es verdad que no estamos viviendo ningún cuento de hadas. Oye, me da la impresión de que lo que está trasnochado para ti es la monarquía en general, más que los premios, ¿no? Bueno, no te hago yo monárquico, vamos. La monarquía la pueden tunear, pero lo que está claro es que lo que tiene validez es la democracia, que es lo que yo creo que merece la pena defender, y que quienes gobiernen este país, quien tome las decisiones, estén en los parlamentos y se presenten a elecciones, no en consejos de administración ni en medios de comunicación que votan cada vez que emiten una encuesta. Ahora que tanto estos últimos días se habla de españolidad, españolismo, España, en fin, independencia, todo esto, ¿tú te sientes español?
Sí, yo me siento español y me siento asturiano y me siento realmente de la patria de los que quieren que las cosas cambien. Decían en la Revolución Francesa que era francés no aquel que hubiese nacido en Francia, sino quien estuviese dispuesto a defender los valores de la igualdad y la libertad. Y por eso daba igual que vinieses de Prusia o de Haití, de las colonias americanas. Y en ese sentido, mi patria es la gente que quiere cambiar las cosas y me importa poco cuáles son las banderas y los colores. No es un problema de agitar banderas, sino de políticas concretas y de anhelo de cambio de un horizonte común. En cualquier caso, tú, como otros muchos, no quieres una Cataluña fuera de España. Yo quiero una Cataluña y un País Vasco y una Asturias que forme parte de un proyecto común si la gente que vive en esas tierras así lo desea. Yo no quiero un matrimonio mal avenido donde una de las partes no pueda decidir. Yo creo que es fundamental porque esa es la garantía de que vivimos en democracia y de que vivimos de mutuo acuerdo. Bueno, tampoco te hago yo muy defensor de la bandera, ¿no? De la bandera española, la constitucional. A mí me da igual, la verdad, que no es un problema ya de banderas. No, creo que estamos en una situación lo suficientemente complicada como para poder preocuparnos de otro tipo de cuestiones, mucho más importantes, por ejemplo, del mantel que está sobre la mesa y de qué tenemos para comer cada día en la mesa. Bueno, pues vamos con cosas más serias todavía y tómate todo el tiempo, todo el tiempo que quieras. Sé que no voy a poder evitar muchos tópicos o algunos tópicos que se dicen respecto a Podemos, luego hablaremos de otros partidos y, en fin, de otras cosas, pero vamos allá, ¿no? Ni de derechas, ni de izquierdas. En fin, es algo que no se entiende muy bien o muchas veces, ¿no? Tú eres un tipo de izquierdas, ¿no? Yo me reivindico de una tradición que históricamente se identificó con esos valores, ¿no? He participado en movilizaciones, en actividades de contestación social y por supuesto que me identifico con esa tradición. Lo que también sabemos es que esos ejes ya no permiten explicar nada. Y lo hemos comprobado en el Parlamento, decíamos, el Parlamento no se va a quedar dividido, en el caso del Parlamento asturiano, en izquierda-derecha, sino entre quienes están dispuestos a ponerse un salario vinculado al de la gente y quienes no, quienes están dispuestos a renunciar al aforamiento y quienes quieren usar el aforamiento para protegerse de los delitos cometidos quizás en otro tipo de administraciones. Y así es cierto que se quedó dividido el Parlamento y no es una cuestión de izquierda-derecha, sino de estar o no del lado de la gente. Bueno, en los últimos tiempos hay quien dice que Podemos, en general, está virando un poco hacia el centro, por decirlo así, ¿no? No sé si esto es aceptable en este lenguaje que estamos utilizando ahora o no, ¿no? Yo creo que no, que estamos virando exactamente donde decíamos. Veníamos de unas vidas normales, de gente que tenía una vida común, pero que había comprobado que no era suficiente, que teníamos que hacer algo excepcional, que era intentar cambiar las cosas. Y lo que realmente hace interesante lo que estamos haciendo es que queremos volver a esa vida común. Por tanto, no hemos girado nada más que hacia la gente y las necesidades que realmente sentimos de quienes nos encuentran por la calle. Bueno, lo cierto es que sí estáis perdiendo fuelle. A mí no me falta fuelle ni pulmones. Bueno, no. digo, la organización, Podemos, ¿no estáis en condiciones ahora mismo de gobernar España? ¿O sí? Hace muy pocos días una dirigente de Podemos, Bercansa, reconoció con toda claridad, que tampoco es muy normal este reconocimiento, que no, en fin, que no iba a gobernar, que no iba a ganar las elecciones Podemos, ¿no? Lo que reconocía eran los resultados de las encuestas realizadas según en este momento. Los datos que había en ese momento, sí. Y es importante saber que Podemos no está respaldado ni por una fundación, ni está financiado por ningún banco, y que lo construye gente que a veces tiene poco tiempo para dedicarle, tiene vidas reales que son las que trabajan 8, 10, 12 horas, y por tanto nosotros vamos a otro ritmo. Nosotros vamos poco a poco y siempre vamos a más. Lo hemos demostrado en cada campaña electoral en la que hemos estado, que nos cuesta arrancar, que vamos despacito, pero al final se hace imparable porque es mucha gente la que quiere y necesita el cambio. Oye, esto que mucha gente os reprocha, esta mención que hacéis al régimen del 78, ¿es tal cual suena o simplemente es un modo de expresarlo? Por ejemplo, mucho en el lenguaje de los politólogos, ¿no? Se utiliza como tal, ¿no? Como expresión. ¿O de verdad tiene un sentido peyorativo? No, es una etiqueta, yo creo, simplemente descriptiva en clave de teoría política. Exacto. Hay un régimen que es el que muere poco después del dictador y que es reemplazado por otra estructura de poder, otra estructura política, por la que mucha gente se batió el cobre por traer las libertades democráticas y que necesita, 30 años después, necesita ser mejorado y repensado, simplemente es eso. Una revisión, ¿no? La transición no se ha hecho bien. Hay cuestiones que se podían haber hecho mejor y otras que no. Directamente la correlación de fuerzas, la realidad histórica, hacía imposible cambios más profundos como mucha gente anhelaba. Oye, ¿no has exagerado mucho cuando decías tú personalmente aquello de se están llevando hasta las pastillas de jabón? No, has ido al Parlamento y están ahí todas, ¿no? Bueno, lo que hemos comprobado es que tienen un apego especial por ese tipo de materialidad. ¿Por las pastillas de jabón? No, bueno, y por los despachos y por los metros cuadrados a los que disponen. Nos llamó la atención cuando llegamos dos cosas, ¿no? Que la primera discusión, y esto era lo previsible, era sobre los salarios, ¿no? Inmediatamente, nada más tomar posesión de nuestro acta de parlamentario,
quisieron reunirnos de urgencia y lo urgente era decidir cuáles eran los salarios y las retribuciones de los parlamentarios, cosa que nos llamó mucho la atención, pero que era lo previsible. La siguiente reunión fue para repartirse los espacios de la Junta y ahí vimos que cuando nosotros decíamos que había que disputar metro a metro, el espacio social y el espacio político era literal, porque efectivamente querían algunos, a pesar de haber obtenido menos votos, tener más metros cuadrados, ¿no? Hay un apego a lo material, eso es curioso, el mundo encerrado sobre sí mismo del Parlamento hace que le presten atención a este tipo de cuestiones porque están muy mirando hacia adentro. Y no sé si has levantado tú personalmente las alfombras, bueno, del Parlamento, de la parte que te toca, no sé si hay algo feo debajo. Bueno, de momento nos ha servido para hacer una cosa que llama la atención los servicios jurídicos de la Cámara, de que nunca se había trabajado tanto, de que nunca se había tenido tanta actividad parlamentaria, y una de las cosas que nosotros aprovechamos es para demandar información, una información que no siempre llega, no nos extraña que luego quienes gobiernan digan que no sabían nada, porque ni quieren implementar nuevos mecanismos de control, ni quieren casi utilizar los que hay, ¿no? El propio síndico el otro día decía que no se le facilitaban las cuentas para poder hacer una evaluación, ¿no?, de cuál era la situación. Por tanto, uno de los objetivos es levantar las alfombras. En otros sitios lo estamos consiguiendo con mucha más celeridad, como es el caso del Ayuntamiento de Oviedo. Yo creo que la candidatura de Ana Taboada está logrando dar pasos importantes en ese sentido, y en el Parlamento pues estamos demostrando que hay cosas que no están funcionando y que la corrupción, además de algo que se puede condenar moralmente, es un lastre para la economía. No se puede estar diciendo que se pisa el acelerador del crecimiento económico cuando al mismo tiempo estás pisando el freno de la corrupción. Oye, en el terreno político, ¿quiénes son vuestros enemigos? ¿La derecha, el PSOE, Izquierda Unida? Para nosotros los enemigos son el desempleo, la corrupción, son las prácticas irregulares y sobre todo la falta de ilusión. Cuando nosotros decimos que la corrupción es un lastre para la economía, no solamente porque se pierdan recursos, sino también porque instala un sentimiento generalizado, que es que si quien está a tu lado solo puede trepar porque tiene un amigo en algún sitio, esto desanima a cualquiera, y desanima a un presentador de televisión que puede decir, ¿para qué voy a hacer bien mi trabajo si otro va a conseguir el puesto de director de esta cadena simplemente por sus contactos políticos? O puede ser para un tendero. Eso es lo que a nosotros nos parece que es nuestro verdadero enemigo, acabar con ese estado de ánimo que hace que la gente no mire con atención lo que pasa en el Parlamento y que no espere cambios reales a partir de él. Es el momento de la sinceridad. ¿Qué hay en vuestra mochila o en la de Izquierda Unida que hace tan difícil esa relación, especialmente en Asturias? Lo hace muy difícil. Sí, yo creo que hay una cuestión... ¿Qué hubo en el pasado? No hay nada en el pasado, es en el presente. Tuvimos una oportunidad... En el pasado tuvo que haber algo, esto viene de antes. No. Yo la mochila nada más que llevo el ordenador portátil porque aprovecho en cualquier sitio para ponerme a trabajar, ¿no? La cuestión es, tuvimos una oportunidad clara después de estas elecciones de que hubiese un cambio en Asturias, y hubo quienes apostamos por el cambio, por demostrar que no había simplemente la opción entre Partido Popular y Partido Socialista, y quienes apostaron por el continuismo, desgraciadamente. Y eso creo que dificultó un entendimiento más amplio, ¿no? Pero estamos a tiempo de cambiar las cosas. La legislatura, en el caso de Asturias, es larga, y también sentimos la necesidad y la presión por parte de la gente, que es con la que realmente nos importa el confluir y el encontrarnos, ¿no? Con los tenderos, con los panaderos y con la gente que saca adelante sus negocios, ¿no? Con quien madruga cada día para levantar la persiana. Es la gente con la que nos interesa confluir y con la que nos preocupa si nos entendemos o no nos entendemos. Más que con Llamazares, por ejemplo, ¿no? Sí, más que con Llamazares y con cualquier otro representante institucional que le va en el sueldo, ya que se permitieron el ponérselo tan alto, pues va en ello, ¿no? Bueno, de todos modos veo que no cierras ninguna puerta, hay algún motivo de esperanza, ¿no?, para que se produzca. ¿Tú crees en una unión, por ejemplo, PSOE, Izquierda Unida, Podemos? Yo creo muy difícil ese tipo de cábala, porque el Partido Socialista en Asturias no ha sido capaz de hacer una lectura crítica de los últimos años, ¿no? Cuando se presenta el caso Villa como un hecho aislado, sin ver cuáles son las redes clientelares que se han ido construyendo, los casos de corrupción que, como los propios jueces dicen, desbordan las capacidades que tiene la administración judicial para resolverlos. Cuando uno no mira de frente a la corrupción y le cuesta decirle a sus amiguetes que se han pasado de la raya y que han robado por encima de sus posibilidades, cuesta entenderse y desplegar políticas alternativas. Yo creo que esa cábala va a ser difícil de ver. Esta semana he oído al profesor Eduardo Elorza, que, por cierto, profesor entre otros de Iglesias, de Bolognés, de Erejón y de alguno más, creo, decir claramente, Podemos no es más que un partido con unos deseos desmesurados de poder y nada más. Bueno, pues es una descripción que no parece propia de un profesor, ni mucho menos, ¿no? Creo que responde más a sus deseos de cómo ve
Sí. Podemos, insisto, Podemos es gente normal que se da cuenta de que hace falta dar un paso al frente porque no van a resolver los problemas quienes los plantearon y sobre todo quienes se siguen beneficiando de ellos. Lo vimos en la entrega de los premios de las medallas de Asturias, cuando veíamos que se premiaba a los más sabeu, cuando se premia a quienes están en las listas Falciani, ¿no? Unos días están en la lista Forbes de los más ricos y al día siguiente aparecen en la lista Falciani de quienes presuntamente evaden y tienen cuentas en Suiza. Si los dejamos a su mano, se van a seguir dando premios los unos a los otros y aquí nada va a cambiar. Esto sí me lo vas a reconocer. En la dirección de Podemos, en la dirección nacional, en Asturias, incluso hay pocas mujeres, ¿no? Bueno, en las direcciones de los partidos está a la mitad, son paritarias. Sí. El Consejo Ciudadano de Podemos tiene por norma que sea paritario, como mucho puede haber una desproporción de 40-60%. Las instituciones, el Parlamento, la Junta General, no se ve igual cuando uno está fuera, ahí en la calle Fruela o, en fin, por la calle, y dentro, ¿no? ¿Te está pasando eso? Sí, hay cosas que nos sorprendieron, al entrar. Algunas cuestiones, como decía antes, nos las esperábamos y otras no. A veces se comportan, por ejemplo, como en un patio de colegio. Sí, es una pena porque no se oye todo lo que se dice en la Cámara, hay cosas divertidas y otras que, bueno, no son para celebrar ni mucho menos, pero en todo caso llama la atención el ensimismamiento, ¿no?, que tiene la Cámara, la rigidez en cuanto a las normas, cuesta el que entiendan que la política no es transparente solamente porque se pueda ver, porque hay una cámara de vídeo grabándolo todo. La transparencia está en que la información se pueda comunicar y que la información sea interesante. Si alguien no tiene interés de ver un pleno, da igual que se esté retransmitiendo. Y eso exige de los parlamentarios pues cierto interés a la hora de preparar sus intervenciones, el que no sean una matraca, ¿no?, de consignas, sino que realmente se entienda que se está tratando de decir y, por tanto, de escuchar. Tú, en cierto modo, has moderado tu discurso, tu modo de hablar, has modificado algo en el Parlamento, desde el primer día, ¿no?, aquel famoso día en el que te bebes todas las existencias de agua, ¿no?, que te reprocha no sé quién, mucha gente te reprochó, ¿no? Sí, aquel día tenía bastante sed, descubrí afortunadamente que no eran gin tonics lo que había en la Junta del Parlamento, pero yo creo que no cambie demasiado. Porque nos hemos dado un poco la idea de que hay que hacer entrar a la gente. Con nosotros tenemos el orgullo de que hayan entrado por lo menos las 100.000 personas que nos votaron y es a ellas a quienes nos dirigimos. Y siempre hacemos alusión, pues cuando saludamos decimos señorías, es decir, saludamos también al personal de la Cámara, pero por supuesto a la gente que nos está viendo en televisión, porque luego esos materiales pues normalmente se publican, se difunden en las redes sociales y por tanto seguimos hablando de la misma manera que lo hacíamos antes, porque es la única manera de trasladar la siguiente idea. No es que seamos 9 diputados en una Cámara de 45, son otros los que están rodeados, los que hasta ahora estaban acostumbrados a hacer las cosas entre ellos sin que nadie pudiese pues fiscalizar, ni controlar, ni decir. Ahora pues se ven mucho más expuestos porque hay una voz nueva, que es la de quienes dicen lo que la gente quiere decir, no lo que la gente quiere escuchar. Esto es muy importante. Oye, dime los 20 o 30 o 40 errores que habéis cometido en estos últimos 100 días, estos primeros 100 días aproximadamente de Parlamento. Hemos cometido muchos 20 errores, 30 o 40, ¿no? Porque estamos aprendiendo, no sé si 20, 30 o 40, algunos sí, alguno más relevante y otro menos. El principal para nosotros es que tardamos tiempo en pedir ayuda. Porque, a ver, ¿cómo es eso de pedir ayuda? Sí, hay una parte fundamental. Nosotros, insisto, por ese orgullo de entrar a ser representantes, ¿no?, en una Cámara de muchísima gente que nos respaldó, de mucha gente que pegó carteles, yo mismo con mi cara, ¿no?, algo que se hace muy extraño, saber que mucha gente al salir de su trabajo va a pegar carteles, ¿no?, por la ilusión de que eso puede hacer. Y eso se convierte en una mochila, en este caso sí, muy pesada, de responsabilidad, porque ya no eres tú y por eso te obliga a medir también lo que dices y poner mucho cuidado, porque le estás hablando a mucha gente. Y en un momento determinado quisimos asumir sobre nuestras espaldas, pensando que éramos 9 diputados y que con eso era suficiente, toda esa responsabilidad. Y nos dimos cuenta de dos cosas. Primero, que ser buen parlamentario no es simplemente hacer bien tu trabajo dentro del Parlamento. Y trabajo hay mucho, sobre todo si se toma en serio. Hay cosas muy bonitas, muy interesantes, que cuesta comunicar, pero que son interesantes y que pueden ser útiles. Pero sobre todo ser buen parlamentario es seguir en contacto con la gente y seguir sabiendo pedir ayuda cuando hace falta. Y eso es lo que nosotros tardamos en hacer, el saber pedir ayuda, decir, estamos siendo buenos parlamentarios en tanto en cuanto la gente puede seguir estando con nosotros, ayudándonos y haciendo lo que hace falta para cambiar las cosas. ¿Y los 20, 30 o 40 errores que ha cometido el gobierno de Javier Fernández en estos últimos 3 meses? El principal, yo creo que es haber continuado sin cambiar un ápice. Es como si el capitán del Titanic
decidiese seguir manteniendo el rumbo a pesar de haber ya constatado que ha chocado, ¿no? Los indicadores de Asturias en muchos sentidos están a la cola de los del país. En otros indicadores, afortunadamente, la sociedad asturiana ha conseguido mantenerlo a flote, pero está claro que la vía de agua es muy importante. Y esperemos que Javier Fernández no se comporte no solo como el capitán del Titanic, sino como el Costa Concordia, y se ponga a saltar del barco, mientras otros pues juegan a ser violinistas, ¿no? A ser la orquesta del Titanic y ponerle banda sonora. Creemos que los errores son muchos, se repiten. El Partido Socialista le pasa como un Volkswagen trucado. Cuando está en campaña parece que suena bien, que va rápido, que es moderno, y en cuanto pasa el control de calidad de la ciudadanía, empieza a ser el motor de siempre, que echa humo y que tiene dificultades para carburar. Entonces los errores, si cogemos las portadas de esta legislatura, son exactamente los mismos que los del año anterior: problemas al inicio de curso, problemas en sanidad, listas de espera, y aquellos que se presentaban como magníficos gestores, llega el momento de tener que hacer gestión y cometen los mismos errores año tras año. ¿Por qué? Porque no están pensando en resolver problemas, sino en cubrirse las espaldas, en tapar a sus amigos y en mantener esas redes clientelares que son un lastre para la economía asturiana y en general para la sociedad. Y poniendo los pies sobre la tierra, ¿qué Asturias es la que tú quieres para el futuro? No sé si para el 2030, en ese plan, además, que mantenéis vivo, el plan, en fin, para los próximos 20 años, ¿no? Pero ¿qué Asturias imaginas tú o quieres o quiere Podemos, ¿no? Cuando estábamos pensando en la campaña de las elecciones europeas, hicimos un taller con gente joven y les planteábamos cómo se imaginaban dentro de 10 años y dentro de 40. Dentro de 10, todos se imaginaban trabajando fuera, con trabajo, pero fuera. Sí. Y dentro de 40 se imaginaban en Asturias, pero en una zona rural, bucólica. Y les decíamos, de aquí se sacan dos conclusiones. La primera, no estáis a gusto con las ciudades en las que vivís porque todos os imagináis en el campo. La segunda, ¿quién va a hacer el cambio para que podáis volver y encontréis una familia, un entorno agradable? ¿Esto quién lo va a hacer si sois vosotros, la gente supuestamente más capacitada, la que se va, la gente, la savia nueva? Yo me imagino una Asturias en la que no den ganas de irse. Como quien viene de fuera siempre tiene ganas de quedarse en Asturias. Y es paradójico que seamos nosotros los que nos queramos ir porque no encontremos oportunidades. A mí me apetece una Asturias en la que la gente, pues quien quiera, pueda tener una familia, pueda tener hijos, pero también quien no, tener un proyecto, una cooperativa rural o trabajar en la ciudad, en la industria, que siempre nos ha caracterizado. Yo quiero una Asturias donde se pueda escoger como en un catering para que la gente sea feliz. ¿Y quieres una Asturias sin AVE, sin alta velocidad? Quiero una Asturias con alta frecuencia. Que es otra cosa distinta. Que es otra cosa, ¿no? Completamente distinta. Yo quiero una Asturias que esté bien conectada, por supuesto, con el resto de España, pero sobre todo quiero que la gente pueda utilizar unos transportes públicos que son los que utilizamos cotidianamente, no hacer la vida más sencilla a la gente y que pueda haber cada menos tiempo trenes y autobuses públicos para poder desplazarse de forma mucho más barata y sobre todo sostenible territorialmente. ¿Te importa menos que haya una buena comunicación con Madrid, ¿no? En minutos? Yo creo que lo uno va conectado con lo otro, sí. No es para nada excluyente. Ya nos hemos gastado muchísimo dinero del bolsillo de los asturianos y las asturianas para tener unas infraestructuras que nos conecten con Madrid. Muchas de ellas, si no funcionan, no es una cuestión de falta de infraestructuras, es de voluntad política. Y lo que yo sí creo es que para viajar al occidente no puede ser que solo haya un tren de CB al día o que alguien para ir desde Gijón a Siero tenga que hacer un transbordo. Esto no es incomprensible en el siglo XXI, en la Asturias en la que estamos viviendo. No os he visto yo muy concisos, muy concretos en el tema de la oficialidad antes, ¿eh? No sé si ahora habéis superado esa asignatura, que a mí personalmente me parecía que al principio no la teníais superada. De hecho, yo he tenido aquí invitadas de Podemos y les preguntaba sobre la oficialidad del asturiano y, en fin, que te hacía un regate, ¿no? Que se iban por otro sitio, ¿eh? Por ejemplo, Dani Ripa. Bueno, ya sabes que nos gusta meter goles de tacón, regatear. Demasiado. Normalmente hay que probarlo todo, eso también nos lleva a veces a equivocarnos, ¿no? Pero nos gusta hacerlo bonito. Sí. Y con el tema del asturiano, sobre todo queríamos sortear una dificultad, que era plantear que el problema no era solamente el ponerse una chapa de oficialidad sí, oficialidad no, sino llevar el debate al terreno que era importante. Es decir, pero concretamente tú qué quieres hacer, porque se presentaban a las elecciones gente que decía que estaba a favor de la oficialidad, pero que en estado de gobierno nunca hizo absolutamente nada por el asturiano. Nosotros decíamos, la oficialidad es el horizonte en el cual se reconocen los derechos lingüísticos. No entendemos por qué en Galicia los gallegos pueden tener una lengua oficialmente reconocida y en Asturias no. Esto salta a la vista que no puede ser así. Pero eso es un horizonte
por el que hay que trabajar y que había medidas concretas para aplicar en el día a día, que tenía que ver con la escuela, con los servicios básicos, con la presencia del asturiano en esta casa, ¿no? En la televisión pública. Ese era el debate al que nosotros queríamos ir y en el que nadie quería entrar, por eso siempre preguntaban oficialidad sí, oficialidad no, para no hablar realmente de lo que importaba. Ya. Oye, ¿debemos poner a los universitarios asturianos a barrer lo que ensucian con sus botellones de fin de semana? Que no sé si hay tantos como dicen, pero bueno, debe haber, ¿no? Bueno, los hay que están muy preocupados. Otros preferían que los estudiantes y los universitarios pusiesen copas en los premios Princesa gratis, pero nosotros lo que no queremos es sobre todo que la gente joven tenga que emigrar, ¿no? Creemos que las familias hacen un esfuerzo muy importante para formar a los jóvenes que muchas veces tienen que trabajar para poder estudiar y hacerlo al mismo tiempo, y que tienen un régimen de permanencia en la Universidad de Oviedo que les impide poder hacer esto. Sobre todo queremos que se queden. Luego ya discutiremos qué es lo que tienen que hacer, si tienen que limpiar o no los botellones, pero sobre todo que estén aquí con nosotros y que las familias lo puedan disfrutar. Bueno, ya sé yo que no es lo mismo Podemos Asturias y ahora Podemos y somos Oviedo y si puede, todo, no es lo mismo, pero se parece mucho, no nos vamos a engañar a estas alturas, ¿no? ¿Cómo valoras tú esta situación de estos grupos de Unidad Popular que han entrado a los ayuntamientos? ¿En qué han cambiado las cosas? Creo que han cambiado en distintos niveles y va desde aquellos sitios en los que entró uno o dos representantes simplemente, en el caso de Cangas de Onís, por ejemplo, que entró nada más que un concejal de Cangas si puede, pero que hace, por ejemplo, que todos los plenos estén llenos de gente, porque es una novedad y es una manera de abrirlo. Es decir, a veces solamente hace falta uno, como en 12 hombres sin piedad, alguien que sea capaz de preguntar la pregunta clave para romper con el sentido común que se había instalado. Y luego tenemos ayuntamientos como el de Langreo o el de Oviedo, donde se está gobernando y yo creo que se está notando sustancialmente, especialmente en el caso de Oviedo, después de 24 años de gobierno del Partido Popular, y de una ciudad en la que el Partido Socialista se había olvidado completamente, hasta el punto de casi estar dispuestos a que volviese a gobernar el Partido Popular. Lo vimos durante los procesos de investidura. Afortunadamente no ha sido así, no podemos contar con Ana Taboada como alcaldesa, pero estamos teniendo un gobierno del cambio que está poniendo las cosas un poco en su sitio. Bueno, en Gijón sucedió todo lo contrario. El grupo que avala Podemos, si puede, lo que hace es dar su apoyo, en fin, al gobierno de Foro, ¿no? A la derecha, a lo que se ha considerado derecha, ¿no? Lo que hace la candidatura de Si Son Si Puede fue hacer una pregunta a la ciudadanía, una pregunta que fue valiente, porque ningún partido, ninguna agrupación electoral pregunta a la ciudadanía si quiere votarse a sí misma o al candidato del Partido Socialista. Un candidato del Partido Socialista que no estaba en ningún momento dispuesto a asumir las responsabilidades políticas que tenía en casos como el del superpuerto del Musel. Lo que decide la gente que participa en esa consulta, una consulta abierta, es apoyar al propio candidato, Mario Suárez del Follo, de la candidatura, algo que en cualquier otro partido sería normal. Y así se va al proceso de investidura. Quizás a otra gente les hubiese gustado otro resultado, pero por lo menos cumplieron con algo fundamental, que es que se le había a preguntar a la gente lo que la gente quería, y sentar un precedente importante. Y estamos viendo que es importante el cumplir con la palabra, y eso no les está impidiendo para nada que las políticas vayan girando y cambiando en Gijón. Pero eso ya era como un segundo referéndum, una segunda pregunta. Poco antes había habido unas elecciones donde había habido un resultado, ¿no? Con mucha más amplia participación, sin duda alguna, ¿no? Porque la participación en esa pregunta, esos días posteriores en Gijón, fue muy pequeña, esa es la verdad, ¿no? No, yo creo que fue una participación muy por encima de lo que suele ser las consultas de los partidos que no solamente consultan nada más que a las empresas del IBEX 35. Y yo creo que eso es de agradecer. Otra cosa es que el resultado nos puede gustar más o menos. ¿A ti no te gustó el resultado de Gijón? A mí el resultado me parece... De verdad. No, yo el resultado no me parece... Yo estoy contento con el resultado porque se hizo lo que había que hacer. O sea, yo valoro más el gesto político que el nombre, porque cuando uno va a unas elecciones se presenta, pero habían cambiado cosas, estábamos en un proceso de investidura. Ellos decidieron hacerlo así, en Gijón, la candidatura de Gijón Si Puede, decidieron en las asambleas darse de esos mecanismos. Yo creo que el cumplir con la palabra es el mejor resultado que se podía dar. Oye, Podemos hubiese aparecido igual, aunque no hubiese existido Pablo Iglesias, no digo que estuviese muerto, que no hubiese aparecido, ¿no? Que no estuviese allí en la facultad. Yo creo que quizás hubiese el anhelo de que hacía falta dar una batalla también en el campo institucional, estaba ya presente. Cuando muchos de nosotros participábamos en el Centro Social La Madreña y veíamos claramente que era necesario la dinamización cultural, era necesario que hubiese contestación social, pero había un terreno en el cual unos pocos se sentían muy cómodos, como si estuviesen en la Ponderosa, y decidimos que había que darles una sorpresa, como Isidro Fernández Rozada, y presentarnos, ¿no?, a las elecciones.
Todos teníamos en la cabeza que hacía falta dar esa batalla. Si no hubiese estado Pablo Iglesias, hubiese sido de otra forma y quizás no con tan buenos resultados. Bueno, ya habéis, se os ha quitado ese mantra que os persigue de sois un producto de la televisión. No sé si lo fuisteis en algún momento. Igual sí, debemos reconocer que la televisión ha hecho mucho por Podemos, ¿no? La televisión construye el imaginario colectivo, ha hecho mucho por el bipartidismo y afortunadamente en un momento determinado se abrió una ventana de oportunidad para que se pudiesen decir y discutir de otras cosas, ¿no? En ese sentido yo creo que es clave, pero lo que realmente hace Podemos es la gente que volcó toda su ilusión y todas sus expectativas en mejorar las cosas aquí y ahora, no esperar a que nadie hiciese política por ellos, sino protagonizarla por sí mismos. ¿Cuánto hay de táctica electoral en el trabajo que hace Podemos a diario? Porque algo tiene que haber de táctica electoral, ¿no? Si no, no seríais un partido que quiere concurrir a unas elecciones, ¿no? No es malo que haya táctica electoral, ¿no? Sí, nosotros, a mí me gusta mucho el fútbol y el fútbol hay táctica y se puede uno divertir, puede dar espectáculo y eso no impide que uno vaya a ganar. Yo creo que es que precisamente ganar y jugar bien son compatibles y van de la mano. Entonces nosotros claro que hacemos cálculos a la hora de tratar de que las cosas cambien, que ese es el objetivo. El objetivo no es ganar elecciones, no es como para otros quedarse 30 años siendo elegido una y otra vez. Nosotros venimos a hacer políticas que queden durante 30 años si no hay alguien que traiga políticas mejores, ¿no? Nosotros queremos que sean las políticas las que duren, no la gente en la que esté en los escaños, y por eso limitamos a 8 años el máximo que un representante de Podemos puede ocupar un cargo institucional. Pero el único cálculo que hacemos es de qué debemos hacer para que las cosas cambien y favorezcan a quienes más lo necesitan en este momento. ¿Y cuánto hay de ideología en vuestro proyecto? ¿Tiene que haber ideología? Sí, la ideología es la de escuchar a la gente y que la gente participe. Y esto es una carga de profundidad en una sociedad acostumbrada a repetir consignas y a repetir y a utilizar las ideologías que ya no describen lo que pasa, para refugiarse. Yo creo que eso es una apuesta ideológica, creer en la democracia, creer en la capacidad de las personas para decidir y de protagonizar sus propias vidas. Oye, ahora que has dicho lo del fútbol hace un momento, sobre la táctica, al principio yo decía que eres del Real Madrid, desmintamos rápidamente esto, no lo eres, ¿no? No, es mi compañero de piso senegalés, el que es del Real Madrid. Yo nací al fútbol con el Dream Team de Johan Cruyff y con el Sporting de García Remón. Luego con el tiempo... El portero, el gran portero. Sí, aprendí luego con el tiempo a valorar a otros equipos y a otras aficiones, ¿no? Pero cuando era chaval me gustaba el Dream Team y esa forma de hacer compatible ganar y jugar bien. Bueno, tú te tomas el fútbol no como un divertimento ni siquiera como un deporte, sino que te lo tomas también como un modo de hacer política, ¿no? Tiene mucho el cine y el fútbol, las dos cosas, que es tu otra pasión, la del cine. ¿Qué le encuentras en el fútbol que te lleva hacia la política? Yo creo que hay dos cosas que me gustan mucho. Cuando voy a jugar con mis amigos a la playa, siempre durante mucho tiempo decía que el único partido al que era fiel era el de los sábados, cuando iba a jugar a la playa de San Lorenzo. El fútbol, a pesar de toda la industria y de todo el espectáculo que hay alrededor, no deja de ser un deporte de 11 contra 11, y eso no ha cambiado. Eso es algo que está fuera de la lógica habitual. Y luego, en mucho de lo que estamos haciendo con Podemos se inspira del fútbol. ¿Ah, sí? Sí, básicamente, por ejemplo, la idea de que Atención, hay que abrir que esto es un descubrimiento, que vamos a hacer. Esto no lo has dicho nunca, Se explica muy fácil lo que hacemos con Podemos cuando decimos hay que abrir el campo para ganar en profundidad. Esto era una de las lecciones de Ángel Capa, ¿no? ¿Sí? Sí, hay que abrir el campo, y esto lo aplica muy bien el Barcelona de Cruyff, porque el campo hay que abrirlo, pegarse a la banda, no para jugar en el centro y entretenerse con el balón, sino para poder avanzar por el campo y tirar a puerta. Estábamos cansados de gente que decía defender valores muy bonitos, pero que no se atrevían a tirar a puerta y que tenían miedo realmente a ganar y que las cosas cambiasen. Es fundamental jugar a ganar y no a que pierda el otro. Y esto condiciona completamente el tipo de fútbol que se hace. Y también es muy importante jugar en corto, mirando en largo, ¿no? Saber darse los pases imprescindibles, saber estar cerca de lo que está sucediendo, pero con la vista puesta en largo, porque uno, si no tiene sueños importantes, a veces los puede perder de vista, ¿no? Y luego yo añadiría una última, que sería correr es de cobardes, como decía Carlos Rechac, ¿no? Y de tontos cuando corres detrás de balones imposibles, como decía Maradona. Ya, te conoces todo, increíble. Tú sabes que la gente de mi generación, algunos de mi generación, el fútbol era el opio del pueblo, el deporte para nosotros era una cosa, en fin, del régimen de Franco, de verdad, auténtico, el de antes. ¿Cuánto hemos perdido también, ¿no? Oportunidades por ver las cosas de ese modo? Porque el fútbol es una cosa
hermosa, ¿no? Se diga lo que se diga. El fútbol, como cualquier evento cultural, está cargado de contradicciones, de las contradicciones que le corresponden a una sociedad, ¿no? Antes contaba Ángel Capa que los penaltis no se celebraban, porque el fútbol es una cuestión de iguales, sí, sí. Y por tanto marcar un penalti no tenía mérito. Y efectivamente hay una constante disputa y vemos que en el fútbol hay grandes magnates que compran equipos de fútbol, pero también aficiones como la del Oviedo, que es capaz de rescatar a su equipo, o equipos como el Sporting, equipos modestos que son empujados por una afición para hacer cosas impensables con una plantilla pues modesta, ¿no? Al final es la gente común, la gente normal la que hace cosas extraordinarias, ¿no? Es una cuestión de dinero y el fútbol a veces lo demuestra también. Bueno, en un mundo gobernado por Podemos, en un país gobernado por Podemos, he dicho mundo, ¡oh, qué barbaridad! En un país gobernado habrá medios de comunicación públicos, los habrá privados también, ¿no? Los dos van a convivir perfectamente, ¿no? Lo primero que hace falta en el país es que haya más variedad de medios de comunicación, por supuesto, una apuesta clara por los medios públicos que tienen que estar dirigidos por profesionales de la comunicación. Los medios públicos, esto por ejemplo es la apuesta que hacemos en Podemos en el caso de la RTPA, el Consejo de Administración tiene que ser un Consejo de Administración de profesionales, de sociedad civil, de gente que quiere un medio de comunicación al servicio del conjunto de la sociedad, que sean los periodistas los que decidan cuánto tiene que hablar o no un representante institucional y que no haya esas llamadas de los partidos al redactor diciendo me has puesto más o menos minutos, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación tienen que estar al servicio de la política entendida como el bien común y que haya sitio para todo, para el entretenimiento, para el deporte y también para una comunicación de la vida parlamentaria y política en general. Bueno, habéis decidido no jubilarme a los 60 años, es decir, a eso habéis renunciado. Hay algunas cosas a las que habéis renunciado poco a poco en este año y medio aproximadamente, ¿no? Se utiliza menos, por ejemplo, ya no se utiliza tanto la expresión casta, ¿eh? Lo habéis casi descartado de vuestro lenguaje. Y eso tiene un objetivo, no sé si electoral, político o el que sea, pero lo tiene, ¿no? Y no vais a jubilar a la gente a los 60 años. Habéis concluido que no es posible. Yo creo que... ¿O sí? Yo creo que nosotros planteamos que las cuentas tienen que estar claras. En el Parlamento asturiano presentamos una ley de cuentas abiertas porque decimos no puede haber unos presupuestos al servicio de la gente si no conocemos cuáles son las cuentas, cuál es la situación real, a quién le debemos dinero y si esa deuda está realmente justificada. Y eso es clave para saber cuáles son los cambios sociales y políticos que se pueden introducir. Yo no renuncio a acabar con esta idea que es la de que la gente mayor tiene que estar en la zanja hasta los 70, mientras los jóvenes los miran desde la valla, que es justo la inversión de lo que estábamos acostumbrados. Ese deseo no ha desaparecido y llegado el momento podremos saber cuán lejos se puede. Y dependerá no de Podemos, sino de cuánto empuje la gente. ¿Tú has tenido que renunciar a algunas cosas por convencerte que Podemos es la mejor opción? Sí. ¿O estás al 100% de acuerdo en todo lo que hace? He renunciado a una parte de mi vida. Bueno, sí, eso es otra cosa. Eso es fundamental. Eso es fundamental porque, sí, claro. Porque volví, estaba trabajando fuera, podía haber vivido en Francia y haber tenido una profesión que me gustaba, dar clase y haber tenido una vida afectiva y personal fuera de Asturias, pero me parecía que tocaba volver. Y tocaba volver para cambiar muchas cosas y eso merece a veces sacrificios porque ya no es una cuestión de mis gustos personales, sino del ambiente creado, ¿no? Y eso es lo que anima. Hemos cambiado la forma de hacer política, ya no es cuestión de si se cumplen o no los 10 mandamientos del buen progresista, sino si las cosas tienen efectos o no en la vida real de la gente. No sé si tú tienes casa, eres propietario. ¿Ser propietario de una casa te convierte en un burgués? No, para nada. ¿No? No, para nada, en absoluto. Yo creo que De todos modos, el tema de la vivienda, lo dijo un invitado, yo creo que Manolo Orbiz el otro día, es un asunto que debería estar muy relacionado con la salud, con la cultura pública, en fin, que el alquiler tampoco debe descartarse, ¿no? No, yo creo que lo que hay que garantizar es que tengamos techo. Y el techo puede garantizarse porque alguien haya podido acceder a la compra de una casa, alguien que pueda permitirse pagar un alquiler y que no le suponga más del 40% de lo que ingresa y a veces pues otro tipo de alternativas, ¿no? La cuestión es garantizar el techo de mucha gente y por supuesto tener una casa y 2 casas para dársela a tus hijos después de una vida laboral dilatada no es ningún crimen. ¿Qué harías tú a estos que han estafado a tantas familias con el asunto de las preferentes? A tu propia familia incluso, ¿no? Se ha sentido estafada, ha sido estafada, ¿no? ¿Qué se ha sentido? Que ha sido estafada, ¿no? Sí, además es una de las razones por las que tú das pasos hacia adelante, ¿no? Sí, porque comprobamos una cosa fundamental, que es una entidad como Cajastur
una entidad que vertebraba el territorio asturiano tanto como los hospitales o los cuartelillos de la policía, ¿no? La gente estaba acostumbrada a tener la sucursal de Cajastur, los propios empleados tenían un compromiso de muchísimos años con esta entidad y estaban orgullosos de ella. Y de la noche a la mañana la gente se encontró con que fue a retirar sus ahorros y no podía hacerlo, ¿no? Cuando decían esto de si gana Podemos las elecciones se van a quedar sin casa y sin ahorros, no, sin casa y sin ahorros ya nos estábamos quedando antes de la mano de otra gente. Comprobamos que no era suficiente las reclamaciones individuales en los juzgados porque los responsables de esta situación iban a seguir ahí. Rescatamos a Cajastur, capitaneada por Manuel Menéndez, y convirtieron el banco, la caja que era de todos y de todas, sin accionistas, donde había una obra cultural y social, la convirtieron en un banco como otro cualquiera, pero que recibe dinero público como si fuese una ONG, con ventajas fiscales, con créditos a bajo coste, cosa que no puede disfrutar ni ningún emprendedor ni ninguna familia. Y creemos que eso tiene que cambiar porque ahora es cuando necesitábamos una caja que impulsase el tejido industrial asturiano y que diese facilidades a que cualquier pequeño empleado o empleador pudiese salir adelante. Oye, ¿qué es el poder? El poder es una cosa que clarifica, no es una cosa que corrompe, sino que clarifica. Cuando uno tiene el poder, demuestra la capacidad real de lo que tiene en la cabeza, de lo que realmente quiere hacer. Y el poder es una relación, no es alguien que se pone en el puestos de mando de una nave espacial y la lleva donde quiere, no. El poder es una relación de fuerzas y por eso los más necesitados, las clases más populares, no estamos desprovistas nunca de capacidad. Lo que pasa es que a veces ejercer los derechos nos puede llegar a costar la vida, pero el poder siempre reside en la gente y solo falta a veces el juntarnos para poder ejercerlo. Hay un error cuando se dice eres radical, tratando de hacerte ocupar un lugar que seguramente no te corresponde, ¿no? Cuando ser radical es ir a la raíz de los problemas, esa es la auténtica definición de la expresión, ¿no? ¿Tú te sientes incómodo cuando te dicen radical o todo lo contrario? Depende de quién lo diga, como en cualquier conversación, ¿no? Pero te gusta sentirte radical, ¿no? No particularmente, no es algo de lo que haga bandera, ni mucho menos. No me pondría un pin que pusiese ¿Estás saliendo de un moderado? Soy una persona de orden, en el fondo. Los que me parecen unos son los sinvergüenzas los otros, ¿no? Yo soy una persona de orden que le gusta que las cosas se hagan bien como cualquier persona, ¿no? Oye, ¿y Wert fue el peor ministro de Educación de toda la historia? No sé si fue el peor o no, ese tipo de ranking no me dedico a hacerlos. Desde luego que las políticas que aplicó Wert no eran un platillo extraterrestre que cayó. Las políticas liberales en materia de educación, esta lógica de establecer competencia en los centros, de que la educación no es una herramienta para cambiar las cosas y mejorarlas, sino una especie de inversión individual, esto viene de lejos. El Partido Socialista impulsó desde mediados de los 90, desde la Ley Per Tierra, políticas de carácter liberal y solo la resistencia de familias y de profesores impidió que se aplicasen ese tipo de políticas. O sea que no es Wert ni mucho menos el inventor de ese tipo de lógica de competencia. Así que te apasiona el cine, sobre todo el cine clásico, ¿no? Y está presente en tus intervenciones, no quiero llamarles discurso, que me parece una cosa antigua, quieras o no, porque a ti no te importa esto de antiguo moderno tampoco, por lo que ves, no. Pero hay mucho cine, ¿no? Pero que has visto mucho cine a lo largo de tu vida. ¿Lo sigues haciendo? Ya no. Sí, ahora tengo mucho menos tiempo y además también valoro otros géneros que antes estarán un poco más despreciados, ¿no? Como las series de televisión. Yo creo que ahora mismo en las series de televisión hay series mejores que películas, ¿no? Hay series mejores que películas. Yo creo que hay mucha creatividad. El cine, por supuesto, sigue ofreciendo no solamente momentos de más o menos entretenimiento, sino espacios también para pensar. Yo creo que el lenguaje fílmico, el cine, nos permite salir de los encasillamientos, de dejar de hablar de banderas, de izquierda y derecha y pensar en la vida real tal cual es. Y ofrece metáforas muy interesantes. Y yo a veces pronuncio discursos, porque discursos es lo que discurre. Entonces hay un hilo conductor y yo creo que dignificar las instituciones es que, como decía antes, la gente tenga ganas de escuchar buenas historias también, no cuentos, pero sí buenas historias que expliquen lo que uno quiere hacer y cómo quiere hacerlo, ¿no? Y yo creo que es una manera también de hacer reflexionar y salir de la inercia habitual en la que están inmersos muchos de los parlamentarios de la Junta, ¿no? Y me divierte además, yo creo que está bien el tratar de ser un poco creativo, ¿no? A la hora de enfocar los problemas. ¿Y por qué eres un tipo tan hermético? Tan cerrado, eres, en fin, muy celoso de lo tuyo, ¿no? Bueno, tampoco tienes por qué, contar tu vida en cualquier momento, pero sabes que una vez que estás en la vida pública ya empiezan a conocerse muchas cosas del propio personaje, ¿no? Porque te conviertes en un personaje, quieras o no, ¿eh?
Yo creo que no hago muchos esfuerzos, no me queda tiempo ni ganas, yo creo, ni para ocultarme. Yo creo que hay dos cosas. La primera, que mucha gente descubrimos que una vida privada, tal cual nos la estaban ofreciendo, era una vida privada de vida. Sin el común, sin la gente, no tiene sentido. Y a partir de ahí se borra la frontera entre lo público y lo privado, y yo sí que tengo la sensación de estar muy expuesto y de que se conoce casi todo de mi vida, porque no hay mucho que ocultar, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, yo creo que es verdad que es conveniente que tampoco se trivialice y que tiene que haber una esfera en la cual uno se pueda refugiar de tanta exposición, ¿no? Oye, y Pablo Iglesias a veces no peca de... Bueno, lo voy a decir, es un poco pedante, ¿no? ¿Crees que es un poco pedante? A veces. Él lo ha reconocido incluso, ¿eh? Él ha dicho, a veces, en fin, o tiene el ego subido y lo reconoce, ¿no? A mí me lo parece a ti. Yo creo que a veces... Tiene rasgos de pedantería, no me digas que no. No sé. De gólatra. Yo creo que tiene, a veces es difícil, yo lo contaba en los discursos de campaña, a veces es difícil, hablábamos de Solo ante el peligro, ¿no? Sí. Y ese personaje de Gary Cooper en la que tienes un tipo que quiere volver a proteger a su ciudad, ¿no?, de frente a los malvados, pero que previsto irse y todo, ¿no? Claro, además, no iba a hacer planes. Exactamente. Entonces, ese héroe que se ve obligado a interpretar un papel que no es el suyo, pero porque le pide a la gente que lo haga, ¿no? Y él, a su vez, reclama ayuda de la gente. A mí, Pablo Iglesias, a veces me parece más de ese estilo que el de John Wayne. John Wayne es el héroe arrogante que desprecia al pueblo, simplemente dice que le va a proteger y ya está. Solo ante el peligro es el del personaje que necesita de la gente. A veces, por momentos, para protegerse uno, pues se lo tiene que creer un poco. Supongo que eso es lo que puede a veces la imagen, no solo Pablo Iglesias, sino cualquier representante institucional, porque es la manera también de protegerse. Yo creo que es una reacción natural, pero yo creo que está más cerca de ese Gary Cooper de Solo ante el peligro que del John Wayne de La caza de brujas. Te he visto hablar en los mítines y en las intervenciones en el Parlamento, en cualquier otra intervención, un poco con metáforas, con parábolas. No sé qué te queda a ti de... según él lo tuviste, de espíritu religioso, no eres de los que van a misa, imagino, eres ateo, agnóstico, no lo sé, cuéntame. No, bueno, yo creo que las parábolas, como con el cine, permiten pensar en otras cosas. Utilizas mucho la parábola, en el discurso, parábola. Sí, parábola, sí. Sí. No metáforas, parábolas. Hace falta descentrarnos, estamos tan acostumbrados a que nos digan y nos repitan que no se puede hacer nada, que está todo bien atado, ¿no? Y para escapar a esa lógica, pues a veces hay que hacer recorridos un poco más largos. Bueno, ¿te arrepientes de haber dado demasiado caña a alguien alguna vez? En fin, alguien de otro partido, ¿no?, que está frente a ti. ¿De haber sido demasiado cruel o duro? No, porque yo creo que no hay un ensañamiento personal. Yo, y esto lo explico muchas veces, y cuando creo que en una intervención pública no ha quedado claro, me dirijo personalmente al parlamentario o parlamentaria a la que haya interpelado para decírselo, ¿no? Cuando también aprecio que hay receptividad. Yo creo que cuando uno habla de comportamientos generales, porque creo que esa es la manera de resolverlos, ¿no? Ya para reproches políticos o judiciales ya están otro tipo de instituciones. Yo cuando hablo es para buscar soluciones que para eso estamos. Yo no estoy en la oposición estarán pues otras formaciones políticas, nosotros estamos en la proposición. Y a veces hay que ser duro porque quienes nos están viendo viven también con dificultad. No entenderían que no fuésemos honestos. Yo cuando me dirijo al Partido Socialista nadie se creería que tratase a nuestros interlocutores como si nada hubiese pasado. Y esto es una cosa que es normal. Yo tengo que, para establecer un acuerdo sincero, tengo que poner las cosas sobre la mesa. Y a veces esto es duro. Esto es duro porque hay comportamientos que no se comparten. Pero es que solo así se puede establecer una relación de confianza. Y quien no entre a ese juego y sea capaz de aceptar esto, pues es que no le interesa llegar a algún acuerdo contigo. Dos preguntas porque se nos ha ido el tiempo completamente. Una, o reflexiones. Una primera, qué pena que nos estamos olvidando de los refugiados que vienen del otro lugar del mundo, simplemente porque no sale ya la televisión ese asunto. Yo Qué creo que fácil nos olvidamos. Sí, es verdad que está mucho menos presente en los medios de comunicación, pero afortunadamente fue la gente normal la que puso eso de actualidad también. Sí. O sea, y fue capaz sobre todo de generar una corriente de opinión que no era favorable a lo que decían los medios de comunicación, ni mucho menos a lo que pensaban los dirigentes políticos. Hay un ambiente en el que por primera vez es la ciudadanía la que es capaz de imponer agenda, y la preocupación por cómo acoger a esos refugiados sigue ahí. El tejido asociativo sigue pensando en cómo afrontarlo. No creo que nos hayamos olvidado de los refugiados, y además nos ayudó a pensar también
que la gente necesita más cooperación y menos egoísmo. Y a pesar de lo que nos están repitiendo justo lo contrario, la ciudadanía no está para nada en esa clave. Y la última pregunta que hago a todos los invitados, y ya desde hace 80 capítulos más o menos, es ¿cuál es tu opinión sobre el Papa Francisco? Yo celebro que a la cabeza de la Iglesia haya un creyente. Esa es mi principio. ¿Estás seguro de que es un creyente? Tiene toda la pinta, ¿no? Como decía Groucho Marx, si un papa parece creyente, habla a sus fieles y no se dejan engañar, es que es creyente. Sí, sí. Bueno, Emilio, que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy divertido este rato y volveremos a encontrarnos en otra ocasión porque nos quedan, como siempre, como con todo el mundo, muchas cosas de contar. Muchas gracias. A ustedes, hasta la próxima semana. Volveremos a encontrarnos aquí en un nuevo capítulo de Vidas Públicas, Vidas Privadas.